Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una presentación cortita, así también vamos dando tiempo para que se vayan sumando otras personas interesadas en este webinar. Bueno, aquí estamos. Les queremos agradecer desde el Natural Resource Governance Institute, NRGI, especialmente desde la Oficina de América Latina, que hoy nos estén acompañando para la presentación de los resultados de 2021 del Índice para la Gobernanza de los Recursos Naturales para Colombia. Decirles entonces que se trata de un índice robusto, riguroso, que se basa en evidencia y que busca darle a diferentes actores como gobierno, sociedad civil y otros actores involucrados como pueden ser parlamento, empresas privadas, información sobre la gobernanza de los recursos naturales en cada uno de los países que estudiamos. Este año, en el año 2021, estamos lanzando resultados para 18 países y en el caso de Colombia estamos entonces muy contentos de poder compartirlos aquí y discutirlos con ustedes. Como saben, toda esta información, o si no saben se los cuento, toda esta información está ya disponible online. Ustedes la pueden chequear en nuestra página web y ahora vamos a compartirla en el chat. Toda esa información que pueden descargar, que pueden ver completamente desagregada, así que si llegan a tener alguna duda, ahí van a encontrar todas las respuestas, o al menos eso esperamos. Entonces, sin dar más charla, voy a dar la presentación de las diferentes personas que nos acompañan hoy. Estamos muy contentos de poder contar con 3 excelentes panelistas y un presentador. Vamos a pasar un poquito, a contarles un poquito de quiénes nos están acompañando para después explicarles cómo se va a estructurar la sesión y cuáles van a ser cuáles esperamos que sean las dinámicas de interacción. Entonces, primero nos acompaña Fernando Pazzi, mi colega en RGI. Creo que olvidé decir que mi nombre es Margarita Batle. Los acompaño desde Londres, desde la oficina de NRGI en Londres. Soy oficial senior y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. De tan contenta que estaba, ya me iba olvidando de presentarme. Entonces Fernando, mi colega, nos acompaña hoy y él va a estar haciendo la presentación central de los resultados. Fue quien lideró este proyecto. Fernando es oficial senior para América Latina de NRGI, se especializa en gobernanza de las industrias extractivas, es economista boliviano y cuenta con un MBA de INCAE en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias Fernando por acompañarnos. Tenemos entonces, como comentaba, otros 3 excelentes panelistas, expertos en la materia, muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Juan David Gutiérrez, primero que todo, es profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ha publicado su investigación sobre la economía política y la gobernanza de los recursos naturales en diferentes espacios académicos, como por ejemplo la Extractive Industries and Society Journal o UOPERA, y también ha contribuido a capítulos de libro sobre esta materia publicados por la Universidad Externado de Colombia. Fue director de Justicia Formal en el Ministerio de Justicia de Colombia. Juan David cuenta con una maestría y un doctorado, una maestría en políticas públicas y un doctorado también en política pública de la Universidad de Oxford de la Blavatnik School of Government. Muchas gracias, Juan David, entonces, por estar acompañándonos. Voy a presentar entonces, siguiente, a Silvana Habib Daza. Muchas gracias, Silvana, por acompañarnos. Ella es abogada, especialista en gestión pública, instituciones administrativas y magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios Internacionales. Silvana cuenta con más de 15 años de experiencia en cargos directivos de entidades del sector público y privado, en las que ha liderado y concretado proyectos
de alto impacto sectoriales en asuntos de innovación, planeación estratégica, transformación cultural y relacionamiento público-privado y regional. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Autoridad Minera Nacional, con logros como el proceso de transformación y modernización de la entidad. Silvana también fue asesora de la ministra consejera para el buen gobierno y directora para el sector privado en Presidencia de la República, en donde diseñó, implementó y consolidó la estrategia para impulsar proyectos de interés nacional estratégicos de infraestructura, minas, energía eléctrica, hidrocarburos y comercio, industria y turismo. Actualmente es vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, y directora de Minería Sostenible del Centro de Pensamiento Al Centro. Muchísimas gracias entonces, Silvana, por acompañarnos. Y finalmente, contamos también con la participación de Fabio Velázquez. Fabio es sociólogo de la Universidad Javeriana de Colombia, especialista en ordenación del territorio de la Universidad Politécnica de Madrid y candidato a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lausanne, en Suiza. Fabio fue profesor en la Universidad del Valle, en la Javeriana de Cali, en la Universidad del Rosario, en la Universidad de Santo Tomás, en la Universidad de los Andes, en la Nacional de Colombia, así como en Flaxo, Ecuador. Fue presidente de la Fundación Foro Nacional por Colombia y actualmente se desempeña como asesor de la presidencia ejecutiva. Fabio es editor de la revista Foro y coordinador del equipo de trabajo de esta publicación sobre industrias extractivas en Colombia. Ha publicado 7 libros, 4 de ellos sobre temas de participación ciudadana en Colombia, y cuenta con más de 80 artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Actualmente es miembro de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas del Grupo de Diálogo sobre la Minería en Colombia y de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas. Ha sido consultor sobre temas de participación ciudadana, descentralización, gestión pública, planeación, ordenamiento territorial e industrias extractivas. Muchísimas gracias entonces también a ti, Fabio, por acompañarnos. Ya entonces habiendo presentado a estos expertos que nos acompañan hoy para la presentación y los comentarios, les cuento un poquito cómo planeamos que sea la estructura de esta sesión. Entonces vamos a comenzar con una presentación a cargo de Fernando. Luego de esa presentación van a hacer comentarios los diferentes panelistas aquí presentes y después tendremos un espacio dedicado a las preguntas y respuestas, a la discusión, donde todos entonces podremos participar. La idea es que hagan uso del chat o del Q&A, del botón de preguntas y respuestas que tienen abajo en sus pantallas. Y no hay necesidad de que esperen a último momento para hacer las preguntas o comentarios. Vamos a estar recibiendo preguntas constantemente, chequeando el chat. Así que si tienen cualquier consulta, háganla por favor por ahí. Así estamos constantemente interactuando. Les agradezco mucho y entonces vamos a pasar a darle directamente la palabra a Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Voy a pedir que inicien la presentación. Ana, por favor. Sí, bueno, un agradecimiento a todos por acompañarnos en la presentación de los resultados del índice de gobernanza de los recursos para Colombia. Voy a tratar de resumir lo más brevemente posible los hallazgos del índice. Siguiente, por favor. La agenda que tenemos para hoy tiene lo siguiente. Haremos una presentación muy breve del índice. Vamos a utilizar un video. Voy a explicar un poquito más cómo se calculan los resultados del índice. Y después sí me quiero referir en detalle a los resultados del índice para Colombia, las recomendaciones que hemos procesado a partir de esta investigación. Y como decía Margarita, después tendremos un espacio para intercambiar, recibir preguntas y comentarios. Siguiente. La gobernanza efectiva del sector petrolero, del gas y la minería es un desafío persistente en el mundo. Si se gestiona bien, la riqueza de los recursos tiene el potencial de mejorar la vida de más de 1.000 millones de personas que viven en la pobreza en países ricos en recursos naturales.
Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas del sector extractivo implica que a menudo los ciudadanos no vean los beneficios de los recursos de su nación. Además, la mala gobernanza puede provocar corrupción, daño ambiental e incluso violencia y conflictos. La misión de Natural Resource Governance Institute es asegurarse que los países ricos en petróleo, gas y minerales logren un desarrollo sostenible e inclusivo, que las personas reciban beneficios duraderos de la actividad extractiva y que se mitiguen los daños. El Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales de NRGI es una herramienta sólida basada en evidencia que permite a las partes interesadas, como gobiernos, actores de la sociedad civil, empresas privadas y ciudadanos, comprender qué tan bien los países obtienen valor de sus recursos, administran los ingresos y cómo el contexto político y económico afecta a la gobernanza de los recursos naturales. Para el desarrollo del índice, investigadores independientes responden cerca de 200 preguntas sobre la gobernanza de los recursos naturales, proporcionando justificaciones y documentación de respaldo para sus respuestas. Después de una revisión exhaustiva por parte de expertos, NRGI calcula, analiza y difunde las puntuaciones. Los acontecimientos recientes y la aceleración de la crisis climática brindan a los países la oportunidad de reformularse. La manera en que se gestionen los recursos del petróleo, gas y minería desempeñará un papel clave en el desarrollo de las sociedades. El Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales ofrece una fotografía de la gobernanza de las industrias extractivas a nivel mundial y proporciona una hoja de ruta para las reformas de políticas y prácticas. Es una herramienta fundamental para quienes buscan promover la transparencia, exigir una rendición de cuentas e impulsar la reforma del sector extractivo. Este año lanzaremos la nueva edición del Índice de Gobernanza de los Recursos enfocado en 18 países. Los datos y análisis específicos de cada país se publicarán de forma continua durante todo el año. Para más información sobre el Índice de Gobernanza de los Recursos, visita www.resourcegovernanceindex.org. Gracias, Ana. Sí, respecto a la metodología quisiera enfatizar dos cosas, ¿no? Uno, qué mide el índice y qué no mide, ¿no? Primero, el índice se enfoca en la verificación de existencia de leyes, regulaciones o políticas, el marco legal, y su aplicación práctica, su implementación, ¿no? Ya sea en términos de publicación de información o adherencia a las normas, ¿no? El índice está pensado en comparar, en medir la gobernanza tanto en minería como en hidrocarburos y pensando en diferentes países. El índice no mide la calidad, éxito o idoneidad de las políticas. Tampoco toma en cuenta condiciones contextuales o factores externos. Siguiente. El proceso que ha seguido el índice nos ha tomado casi un año. Iniciamos hace un año precisamente seleccionando investigadores independientes y también revisores, pares. Se procesó durante unos 8 meses los cuestionarios y también se buscó evidencia para respaldar las respuestas a los cuestionarios, ¿no? La evaluación se ha enfocado en los periodos 2019 y 2020. Y sí, después de obtener los cuestionarios, había un proceso de análisis y de revisión, tanto con expertos de NRGI como los expertos colombianos, para revisar las respuestas y calcular los puntajes, ¿no? Y ahora estamos en la fase de presentación y esperamos que esto sea un instrumento que facilite la discusión de la gobernanza. Siguiente. En lo que es la metodología, el índice tiene un puntaje agregado de 3 componentes. 2 de esos componentes son procesados e investigados directamente por NRGI. Y el tercero es un tercer componente que nos muestra las condiciones generales de gobernabilidad en las que se desenvuelven los sectores de minería y petróleo, ¿no? En este caso, las condiciones de gobernabilidad generales del país. El componente extracción de valor, como su nombre resume, toca temas como, por ejemplo, cómo se acceden a los títulos, a los derechos de explotación, cuál es el régimen fiscal, qué impactos locales genera la actividad y si existe una empresa estatal, también se analiza su desempeño.
Y el segundo componente tiene que ver con la gestión de los ingresos, desde cómo se incorporan al presupuesto nacional los recursos de las industrias, hasta cómo se distribuyen subnacionalmente, ¿no? Y cuando existe también un fondo soberano, se analiza su desempeño. Siguiente. Como les decía, el marco analítico del índice de gobernanza mira dos cosas. Primero, la existencia y disponibilidad al público de legislación, de regulación. Para eso hay 21 indicadores. Y también evalúa las prácticas, ¿no? En la medida en que se aplican estas leyes en la gestión de los sectores, ¿no? Para eso tenemos 30 indicadores enfocados en los dos componentes. Hemos visto que en la mayoría de los países existe una brecha de implementación, es decir, normalmente se tiene un marco legal más ambicioso y dificultades para implementar o para cumplir las leyes, ¿no? A eso le llamamos la brecha de implementación y es algo que también evalúa el índice. Siguiente. Bueno, vamos a mostrarles ahora los resultados del análisis para Colombia, ¿no? El sector petróleo y gas en Colombia obtiene una calificación de 76, en extracción de valor también 76, en gestión de ingresos está más alto, 83, y las condiciones generales de gobernabilidad están en 68, ¿no? Como podemos ver, es un buen nivel es calificada como la banda de buena gobernanza. Siguiente, por favor. En esta lámina quiero presentarles un resumen general de los resultados del índice. Primero, ustedes pueden ver que en la calificación agregada hay una evolución positiva. El índice del 2017 le da al sector petróleo y gas una calificación de 71 y en el presente índice se llega a 76. Y lo que visualmente quiero mostrarles es cómo los componentes donde ha habido un progreso significativo. Por ejemplo, en extracción de valor ha pasado de 59 a 76, ¿no? Aquí han habido mejoras de transparencia, probablemente las rondas de licitación han tenido características interesantes en términos de mejor gobernanza, pero también se ve a simple vista cómo han ido evolucionando los colores, ¿no? Han pasado todos a convertirse, casi todos a ser verdes, ¿no? El tema de impactos locales, vemos que hay un salto entre el índice 2017 al 2021. En la siguiente lámina voy a explicar con más detalle estos resultados. La siguiente, por favor. En el tema de extracción de valor, ¿no? de cómo las industrias extractivas, o en este caso el petróleo y gas, aportan valor a los países. Aquí vemos que hay lo que les decía, ¿no? Una mayor claridad del proceso de las rondas de asignación, las licitaciones competitivas que se han llevado en el 2020, por ejemplo, han sido más claras, han tenido términos de referencia más precisos, pero también ha habido más transparencia. Tanto, por ejemplo, se tiene información en la etapa pre de los participantes, pre-ronda, y también obviamente de los resultados en la etapa ya post-asignación. Algo que nos ha llamado también la atención ha sido el registro de contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Antes el registro era un simple listado, pero ahora hemos visto que está conectado con un geovisor que nos permite ver en línea y las áreas georreferenciadas. Y además hay mucha información en este geovisor que permite saber si son áreas disponibles, está en etapa de exploración o en explotación y claro, eso visualmente nos permite entender la relación que tiene con la geografía en cada municipio, por ejemplo, ¿no? Algo también interesante que hemos encontrado, una mejor gobernanza de los impactos locales, gracias a los progresos que ha tenido la Autoridad de Licencias Ambientales, tanto en desarrollo normativo como en la implementación de otra plataforma en línea, ¿no? La plataforma Vital, que la plataforma Vital permite procesar la licencia ambiental, ¿no? Permite realizar los trámites, por ejemplo, presentar los estudios de impacto ambiental, los planes de mitigación,
de hacerlo en línea, ¿no? Sabemos que está previsto un módulo de consultas para la ciudadanía, pero hemos visto que este módulo todavía no está habilitado, ¿no? Sí, en el tema petróleo y gas hay un tema preocupante que tiene que ver con los pasivos ambientales. Sabemos también que muchos de estos pasivos son productos del conflicto armado, son atentados a los gasoductos que han generado derrames, pero también encontramos que hay problemas en algunas operaciones que no han tenido el cierre adecuado o la supervisión en su momento, ¿no? El componente de extracción de valor también se enfoca en lo que es la gestión de la empresa petrolera estatal, en este caso Ecopetrol. Ecopetrol ha avanzado positivamente, está a un punto de estar calificado como de buena gobernanza y pensamos que esta evolución positiva se podría ver reforzada si podría, con algunas acciones de transparencia relativamente simples, ¿no? Por ejemplo, informar sobre los procedimientos y los resultados de las ventas de crudo en el mercado internacional. También tener información desagregada de las inversiones en programas sociales, ¿no? Los programas de desarrollo comunitario. Siguiente, por favor. En el componente gestión de ingresos, ya el 2017 Colombia nos mostró una gran solidez, prácticas robustas en el sistema, próximamente en el sistema general de regalías, ¿no? Este sistema sigue siendo uno de los mejores de la región. Hay mucha transparencia en lo que pasa en la distribución de las regalías, por ejemplo, en la asignación que se hace a los gobiernos subnacionales, en el uso que se hace, ¿no? A través de los distintos sistemas como Mapa Regalías, GESPROIS y CODIS, que proporcionan todo el detalle de la información de cómo llega la renta y cómo se usa en los territorios, ¿no? Un detalle relativamente menor es el Fondo de Ahorro y Estabilización, que también está muy bien administrado, pero que carece de informes anuales. No hemos encontrado informes anuales. Evidentemente existen informes mensuales y trimestrales, pero son resúmenes. Otros fondos soberanos tienen la buena práctica de presentar informes detallados con los movimientos, los depósitos, los retiros, los activos que componen el fondo y los rendimientos que obtiene, ¿no? Siguiente. En cuanto a una brecha de marco legal e implementación, no precisamente no hay una brecha. Al contrario, lo que hemos encontrado es que hay un mayor avance en la implementación. Es decir, los procedimientos y la reglamentación, por ejemplo, que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, son más detallados, más específicos que la propia norma, ¿no? Entonces, ahí encontramos que sí, tal vez hay que avanzar en el detalle normativo, pero mientras tanto las regulaciones salvan esta situación. Sí. Siguiente. Para el sector petróleo y gas, nuestras recomendaciones son puntuales, tienen que ver con un tema que pertenece, por ejemplo, al estándar 80, ¿no? Al estándar de transparencia, ¿no? El estándar requiere aprobar una legislación para que todos los pagos de las empresas de petróleo y gas sean públicos, no haya la reserva tributaria, ¿no? También es un tema de AT y que nosotros reconocemos como una debilidad el no tener una legislación que obligue a la publicación de quiénes son los propietarios, las personas naturales que participan en las sociedades, ¿no? Los beneficiarios reales, ¿no? Nuestra recomendación a la Autoridad de Licencias Ambientales es habilitar la divulgación de los documentos de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma vital que permita a la ciudadanía acceder fácilmente a esta información, ¿no? No es que no esté accesible, pero sería un avance importante si se lo podría hacer en línea, ¿no? Al Ministerio de Hacienda creemos que es una buena práctica publicar informes anuales del Fondo de Ahorro y Estabilización, a pesar que el fondo ha decrecido en importancia en las recientes reformas de regalías, pero aún administra recursos importantes, significativos, ¿no?
lo que decía, Ecopetrol podría avanzar más en la transparencia si con acciones simples como transparencia de los procedimientos y de las ventas y los resultados de las ventas de petróleo y también información desagregada del gasto social. El índice, no he podido referirme con más detalle, también incluye en el cuestionario algunas preguntas que no se contabilizan. Son preguntas sobre transición energética y contenido local. Y sí, en Colombia es obvio que la discusión ha avanzado mucho en términos de adaptación al cambio climático, en la discusión de estos temas de transición energética, por ejemplo, la incorporación en la matriz energética de energías renovables. Y creemos que sí, un poco más de transparencia sobre los planes y estrategias de Ecopetrol para adaptarse a la transición energética serían muy bienvenidos. Seguimos. En minería, nuestra evaluación se ha enfocado en la minería de oro propiamente, porque entendemos que es la actividad que está más extendida en el territorio y también hay un gran número de títulos, pero sabemos que el mineral más importante es el carbón, pero minería creemos que tiene desafíos de gobernanza importantes. Y bueno, los resultados que hemos encontrado, una calificación agregada de 75, casi similar a la de hidrocarburos, y los mismos resultados en los otros tres componentes, ¿no? Vamos al detalle. Siguiente, por favor. De manera similar al sector petróleo y gas, vemos que han habido una evolución positiva en la calificación agregada. Tenía 69 puntos en nuestra evaluación en el 2017 y avanzó a 75, ¿no? Y el componente donde vemos más progresos en el tema de extracción de valor. Ha habido un avance de 59 a 75 y claro, podemos decir que Colombia ha logrado avanzar al nivel de buena gobernanza en el sector minero, como lo he mencionado en el caso del petróleo y vemos que hay progresos también en el proceso de otorgamiento de licencias, ¿no? Los títulos mineros. La Agencia Nacional de Minería ha implementado la plataforma ANA Minería, lo cual es un avance significativo, ¿no? Y lo mismo podemos decir respecto a los impactos locales, ¿no? Con la plataforma vital de la Autoridad de Licencias Ambientales. El componente de gestión de ingresos es similar, las regalías se administran de la misma manera, ¿no? Y más adelante me voy a referir a las condiciones generales de gobernabilidad. ¿Seguimos? Lo que les decía sobre extracción de valor, ¿no? Hemos visto positivamente que la titulación, la otorgación de títulos ha registrado innovaciones importantes, la implementación de ANA Minería que permite recibir las solicitudes, procesarlas esta plataforma está conectada al padrón, el padrón ahora es georreferenciado, lo cual permite ver en el territorio todas las implicaciones que tiene otorgar un título, ¿no? Los colindantes, si está cerca de áreas reservadas, etcétera, ¿no? Tener esta información en línea es un gran progreso. De manera similar, lo que ha ocurrido en hidrocarburos también sirve para minería. La Autoridad de Licencias Ambientales, con la implementación de la plataforma Vital, y también la claridad normativa que ha significado esta implementación, lo que significa una mejor aplicación, nos muestra que hay avances en temas de gestión de los impactos locales. En términos de transparencia de los pagos de las empresas extractivas y los beneficiarios reales, el mismo comentario que hicimos para hidrocarburos, no hay una legislación en Colombia que obligue a las empresas a revelar esta información. Y sí, lo que hemos encontrado como una debilidad es que no hay un marco normativo específico sobre cierre de minas y tampoco claridad de cómo se tienen que resolver estos temas de los pasivos ambientales que va dejando la minería aluvial, ¿no? Extendida en buena parte del territorio colombiano. Sí. Siguiente.
En el marco legal, entre el análisis de la brecha de implementación, aquí sí observamos que si bien el marco normativo es profuso, está ampliamente desarrollado, la implementación todavía está rezagada. Está menos rezagada que en nuestra evaluación anterior. Pero aún así vemos que es necesario implementar la legislación, ¿no? Por ejemplo, hay temas de cierre de minas, compensación, reasentamiento, que no tienen procedimientos claros. Siguiente. Estos indicadores que nos prestamos de otras organizaciones como el Banco Mundial conforman el componente condiciones generales de gobernabilidad. Y lo que nos sirve para situar en un contexto más amplio cómo se da la gobernanza de las industrias extractivas, ¿no? Este es un indicador que mide, este es un componente que está compuesto de varios indicadores. Por ejemplo, tiene que ver con voz y rendición de cuentas, la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho, control de corrupción, etc. Colombia tiene buenos resultados, excepto en uno de ellos, ¿no? Que es estabilidad política y ausencia de violencia, lo cual es un reflejo de la persistencia del conflicto armado, por supuesto, y los numerosos asesinatos de líderes sociales, ¿no? Ahí está el aspecto más crítico de la gobernabilidad en general, ¿no? Siguiente. Finalmente, para ir concluyendo lo que encontramos, las recomendaciones también son puntuales para minería. Otra vez destaco la necesidad de avanzar en los temas de transparencia, en la agenda 80, transparencia de los pagos y beneficiarios reales. A la autoridad de licencias ambientales, habilitar la divulgación al público de los documentos que hacen a la licencia ambiental. Al Ministerio de Minas y Energía probablemente impulsar el desarrollo de un marco regulatorio más específico para el cierre de minas y para temas como compensación y reasentamiento, ¿no? En las preguntas satélite, que reitero no son parte de la puntuación, hemos encontrado positivamente que hay previsiones tanto en el marco normativo sobre contenido local. Sabemos que muchas empresas han empezado, tienen acciones de desarrollo de proveedores locales, de empleo local, en general de fortalecer los encadenamientos productivos, pero lo que no encontramos es información sistemáticamente registrada y que se sepa cuál es la influencia que tienen las actividades mineras, por ejemplo, en el desarrollo económico de los territorios, ¿no? Con eso termino y sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por la presentación. Te mantuviste en el tiempo estipulado, así que eso se agradece el doble. Ya estamos teniendo algunas preguntas acá en el botón de preguntas y respuestas. Creo que por la naturaleza de las preguntas, que tiene un poquito más que ver con la metodología del índice o lo que se fue midiendo, tendría sentido que pasemos a los comentarios de los panelistas y después, en todo caso, volvamos a discutir algunas de esas cuestiones. Si no, también, Fernando, si vas viendo que algunas de esas preguntas se pueden ir respondiendo a través del chat, eso creo que puede llegar a ayudar. Como habrán visto, yo también compartí en el chat los dos informes que pueden encontrar en español, el de minería y el de petróleo y gas, para que los miren. Ahí tienen toda la información. Bueno, le voy a dar entonces la palabra a Juan David Gutiérrez. Juan David, entonces, te dejo el micrófono. Perfecto, muchísimas gracias, Margarita. Qué gusto estar en este evento con ustedes. Muchas gracias por la invitación a EnergyEye y qué gusto también compartir el panel con tantos expertos y expertas en la materia. Bueno, yo quiero comenzar por resaltar que esta tarea que está haciendo el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, pues como ustedes vieron en el video, no solo se enfoca en Colombia, sino
este año en 18 países. De hecho, el anterior índice, que data del año 2017, tenía un número un poquito mayor, pero se conservan, digamos, 18 de esos países. Y que es muy importante uno tener perspectiva, no solo mirarse a sí mismo, sino poder compararse con unos parámetros comunes con los demás. Y en ese sentido, creo que el aporte que hace el índice para entender mejor la gobernanza nacional, vista también a la luz de lo que ocurre en el resto de los países que tienen sectores mineros y petroleros, pues es muy valioso. Pero por supuesto que al mismo tiempo reconociendo, digamos, ese valor y ese trabajo riguroso que siempre ha caracterizado al instituto, pues en la misma presentación de Fernando se destacan algunos límites que tienen los índices, no solo este en particular que vamos a discutir, sino en general los índices. Los índices son una fuente de información, tratan de condensar información muy compleja en datos, digamos, muy sencillos para poder entender tendencias, situaciones, pero por supuesto hay que tomarlo como lo que es, y es una fuente de información que ha sido, por supuesto, en este caso contrastada con evidencia empírica, pero que pues tiene sus limitaciones. Una de ellas la mencionaba Fernando, y es que el índice no aspira a evaluar el éxito de las políticas. Alguien en las preguntas preguntaba, oiga, pero ¿por qué están excluyendo el éxito de la aplicación de las políticas? No es que se esté excluyendo, es que quizás el índice no es la herramienta más idónea, por ejemplo, para medir el impacto de una política. Medir el impacto de una política implica un esfuerzo mucho más robusto y generoso, digamos, en recursos que un instituto generalmente no va a tener. De hecho, solo para que se hagan una idea, un gobierno nunca hace evaluación de impacto de más del 5% de sus políticas, porque no le da el tiempo, porque no tiene los recursos, porque es un proceso muy complejo. Entonces, quería comenzar primero, por supuesto, resaltando la importancia del índice, pero al mismo tiempo manejando las expectativas, ¿verdad? Como hasta dónde podemos llegar con él. Bueno, eso es como ese comentario editorial primero. Hay unas preguntas puntuales que puedo ayudar a responder rápidamente, que están ahí y que quiero hacer, y luego les quiero compartir mi comentario pues editorial, ya entrando en lo sustancial. Por acá alguien pregunta que si se incluyó la reforma del 2020 del Sistema General de Regalías. La respuesta es no. La reforma comenzó a regir el 1 de enero del 2021, y el cierre de los datos para el índice fue diciembre del 2020. Entonces no alcanza, digamos, a capturar, por así decirlo, el índice y los resultados del Sistema General de Regalías de la reforma nueva. Listo. Esa era una pregunta que me parecía que estaba por ahí fácil de responder. Varias de las preguntas se pueden responder revisando los datos del índice, no los agregados que estaba apretando Fernando, sino las justificaciones. Una de las cosas más lindas, por así decirlo, de este trabajo que hay detrás, es que todo está justificado, cada calificación está justificada con una explicación y con sus respectivos soportes. No es simplemente una afirmación, es una afirmación que está soportada en algún tipo de evidencia. Si la pregunta era solo sobre el marco jurídico, pues sobre qué aspecto del marco jurídico permite soportar una afirmación. Y si es en lo que tiene que ver con la parte de implementación, pues es otro tipo de evidencia digamos que no es jurídica, sino que por el contrario es evidencia sobre cómo el Estado ha puesto en marcha o no ha puesto en marcha sus normas y sus políticas. Ok, dicho esto, tengo 3 comentarios editoriales y con esto creo que cierro mi presentación. La primera es la importancia de que en este índice se incluyan preguntas que tienen que ver sobre asuntos socioambientales. Y quiero enfocarme también en la parte ambiental propiamente dicha, porque alguien podría imaginarse que pensar en términos de la generación de unos ingresos y de una gobernanza de una riqueza, en términos de un capital natural, pues poco o nada tiene que ver con quizás preguntas como ¿cuál es la manera como el Estado se asegura que la explotación de los recursos naturales, digamos, tenga sentido
en el largo plazo, pensando en las generaciones venideras, como a través de unos instrumentos de control, como son las licencias ambientales, los planes de manejo ambiental y todos los demás permisos ambientales que puede solicitar un Estado. ¿Por qué? Porque por supuesto que el capital natural genera unos servicios ecosistémicos para las comunidades que habitan los lugares en donde están ubicados los yacimientos, y en esa medida el Estado no puede simplemente quedarse con la historia de el petróleo o la minería me van a generar estas divisas o estos ingresos que se traducen en impuestos o en regalías, sino que también tiene que pensar la otra parte de la historia, y es, bueno, pero pues también hay unos costos ambientales. Muchos de esos costos ambientales, de no existir ningún tipo de regulación ambiental, las empresas explotadoras no van a internalizarlos, y el Estado, pensando, digamos, nuevamente, en la equidad intergeneracional, en los servicios ecosistémicos que pueden prestar esas áreas, en la importancia de preservar un capital natural, pues tiene que hacerse preguntas a través precisamente de estos instrumentos de licenciamiento, si se justifica o no que se produzca esa explotación. Entonces, el índice incluye varias preguntas en esa materia, y como veíamos en algunos aspectos, mejoró, digamos, el comportamiento del sector, pero todavía hay mucho por avanzar. En segundo lugar, el tema de la transparencia de la empresa, que es parcialmente de propiedad del Estado, que es Ecopetrol. Como ustedes saben, Colombia, el Estado colombiano tiene el control mayoritario de la empresa, y acá hay un punto que el índice señala, y es: Ecopetrol podría ser mucho más transparente de lo que es hoy en día. Eso no quiere decir que no sea transparente o que no divulgue información, ¿no? Si ustedes se meten a la página de Ecopetrol, van a poder verificar por su propia cuenta que Ecopetrol entrega muchísima información, pero encontramos o se encuentra en el índice evidencia de que hay aspectos sobre, por ejemplo, los proyectos de responsabilidad social ambiental que realiza, o algunas actividades, digamos, relacionadas con las empresas, digamos, subcontratistas que realizan trabajos para Ecopetrol, en donde no hay suficiente transparencia. Y en el mundo, ciertamente no vamos hacia menor transparencia en el sector extractivo. Cada vez más hay más presión. En muchos momentos fue presión de organizaciones de la sociedad civil, como precisamente el Instituto, pero hoy en día incluso de fondos de inversión y de los propios accionistas. Este fin de semana, por ejemplo, el New York Times publicó un artículo, una crónica, sobre cómo está pasando algo muy interesante en ExxonMobil, la empresa petrolera, en donde un fondo de inversión que se llama Engine One invirtió en Exxon con la intención de lograr tener representación en su junta directiva, pero con un mandato muy especial, y es: ExxonMobil tiene que cumplir con ese objetivo de que a 2050 tenemos cero impacto, en términos netos en relación con la producción de CO2. Y digamos, es una jugada muy interesante, porque no es simplemente un activismo de protestar o de denunciar, sino este es un caso de un activismo de un fondo de inversión que busca, a través de incluso convencer con un caso de negocios a los accionistas, que no es viable para ExxonMobil, si quiere seguir existiendo como empresa, mantener una visión en la que no haya una transición energética decidida y segura. Entonces, fíjense que esa exigencia de transparencia ya no viene solo de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los mismos estados, sino también incluso de accionistas. Entonces, creo que Ecopetrol en Colombia, que tiene también una base de accionistas privada, pues podría mejorar un poco eso. Y finalmente, sí llamó mucho la atención que el Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías haya perdido un poco de transparencia y de claridad en el manejo del Fondo Soberano. Hoy en día es el Banco de la República, por encargo del Ministerio de Hacienda, quien está a cargo de la administración de ese fondo, y por razones que yo desconozco,
en comparación por lo menos con lo que ocurría antes del año 2017, la cantidad de información disponible sobre cómo se están administrando esos recursos, pues es más opaca, es menos claro. No quiere decir que estén haciendo algo mal, o no estoy insinuando que algo esté pasando raro en el sentido de que haya algo malo, pero el hecho de que hayan reducido la cantidad de información públicamente disponible sobre el manejo del fondo, pues es raro, va en contravía de lo que el Estado en general está buscando, el Estado colombiano, y valdría la pena, digamos, que el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, como está en las recomendaciones, pues revisen la publicación que se está haciendo acerca de ese manejo del Fondo de Ahorro y Estabilización. Hasta ahí, ahora sí, no sé si me pasé, perdón, Margarita. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias por tus comentarios. Ahí voy viendo que van surgiendo más preguntas, así que en la medida en la que se puedan, en la que tenga sentido ir respondiéndolas antes de los comentarios, creo que eso se puede ir haciendo. De todas maneras, tenemos todavía un buen tiempo para discutir al final de los comentarios de los panelistas. Así que les pido que por favor se queden con nosotros un ratito más. Y muchas gracias por todas sus preguntas que son interesantes y abordan diferentes ángulos y diferentes cuestiones relacionadas, no solo con el índice, sino también con la situación de estos dos sectores extractivos en general en el país. Entonces le voy a dar sin más la palabra a Silvana Habib. Muchas gracias, Silvana. Tenés entonces un ratito, unos 10 minutos para hacer tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Margarita, y muchísimas gracias al Instituto por esta invitación. Voy a tratar de aprovechar el tiempo lo que más pueda, porque son muchos temas, y ahí me voy a pegar a lo que dijo Juan David, hablar cosas que de pronto él no tocó, o para poder aprovechar mi tiempo. Muy de acuerdo primero con Juan David sobre la utilidad de estas índices, de ver qué información se recogió y los resultados. Lo digo porque ahorita en mi papel de trabajar en un gremio como vicepresidente de sostenibilidad, eso nos permite ver como gremio a qué le debemos también mejorar o apuntar, sobre todo en la generación de buenas prácticas, guías para la industria. Y segundo, también de poder ser también ese, digo yo, repositorio de información, o poder generar transparencia en la información, que también sea una fuente de información. Entonces me parece de toda utilidad este índice. Me voy a referir a los puntos más importantes de este estudio, y quiero comenzar diciendo que el avance que se ve en la gestión del recurso, el reconocimiento a que hay mayor gobernanza, creo que tiene que ver en parte por el fortalecimiento que se hizo a las entidades que administran el recurso. Clave para esto, y ustedes lo saben, es obviamente sus tareas ver cómo los estados están preparados para tener esas entidades que van a administrar de manera eficiente el recurso. Lo digo por mi vida pasada como gerente pública, mi experiencia más ha sido como gerente pública, y creo que antes de traer inversiones y de regular, pues obviamente la regulación es clave, pero también se necesita tener esas entidades que van a poder garantizar esa administración eficiente del recurso. Teniendo eso se atrae mayor inversión y se hacen que estas industrias sean más sustentables y pues generen un desarrollo sostenible. Lo digo porque con la creación y la transformación sobre todo de la Agencia Nacional de Minería, que se le dio ese peso, y que las dos agencias estén trabajando, y la ANLA la incluyo como autoridad ambiental, en la transformación digital, en tener esos sistemas de información, en que sean transparentes, en que cada día se abran más los datos, eso le pega a varios puntos, le apunta a varios puntos. Uno, lo que estaban diciendo, aumentar en datos abiertos; lo otro, evitar corrupción en el sector; y lo otro, evitar tanta tramitología y hacer que los funcionarios se dediquen a ejercer su profesión, a hacer análisis técnicos de medir esos impactos más que a unos trámites burocráticos. Creo que se está viendo, hay que trabajar muchísimo más. Y aproveché una pregunta que decían sobre datos abiertos. Es la única forma, yo digo, que se logra más que todo es trabajando en sistemas de información que se conecte. A veces se trabaja muchísimo en estudios, en las entidades, se gastan miles de recursos en consultorías y los resultados quedan en bibliotecas y no se informan esos datos, y esa información que se recoge para la consultoría es clave para generar transparencia. Entonces creo que en eso nos falta mucho como país. Creo que esta cuarta revolución industrial nos está poniendo a todas
tanto sector privado, público, trabajar en eso, en generación de data para la toma de decisiones. Eso uno. Y lo otro en materia, cuando hablábamos ya en la extracción de valor, en cómo se viene haciendo ese mejoramiento en los procedimientos, es uno, cuanto a lo ambiental, creo que ha sido clave también que la ANLA haya trabajado en tecnificar, profesionalizar, modernizar su equipo. Se ve ya que no hay rezagos tanto de licencias ambientales y permisos atrasados. Eso lo podemos ver, parte yo como del gremio, y que le ha apuntado más a dedicarse a lo importante, que es el generar ese monitoreo y el seguimiento, que en eso es lo que hay que trabajar. A veces las entidades se preocupan mucho en pedir tantos requisitos para tenerlos en biblioteca, y lo que debe trabajarse entonces, es en el control y en el monitoreo y en verificar en campo esa administración del recurso. En eso creo que el estudio reconocía el avance en el otorgamiento de esas licencias, pero me preocupaba un poco como sector, claro está, ya en lo que hace falta en las reglamentaciones o en la implementación de todo lo que tiene que ver con el cierre de estos proyectos, tanto mineros como de la industria de hidrocarburos, diferenciándose uno del otro. En hidrocarburos no hay resentamientos, por ejemplo, pero sí hay un tema muy clave, que es todo lo que tiene que ver para el cierre con compensaciones y la inversión del 1%, que en este sector es tan clave para poder esos cierres. ¿Qué pasa en esto? En que se habla de pasivos ambientales, que como sabemos se dijo en el estudio y el dato que tenemos, más del 60% es por los actos delictivos, pero también en el estudio se habla, en el índice, que es también por incumplimientos de las empresas del sector. Nosotros, no lo quiero decir de manera ni defensiva ni nada, porque de eso no se trata, es que no se han tenido de pronto esas sanciones de la autoridad ambiental que nos hagan a este sector como nos permita decir que estamos dejando pasivos ambientales, pero sí, en este otro sentido, no tanto por las sanciones de la autoridad ambiental, por algún mal manejo, pero sí hay que trabajar en permitir que esos cierres sean efectivos, y eso es con las reglamentaciones. Tenemos una reglamentación grandísima sobre cómo hacer esas compensaciones de las áreas que se intervienen en hidrocarburos, y cómo se tiene que hacer la inversión del 1% obligatoria en proyectos, ya sea de reforestación, de recuperar esa cuenca hídrica. Pero las empresas a veces y las operadoras se desgastan en presentar unos superproyectos, incluso que recogen lo que pide la comunidad del área de influencia para poder hacer esos cierres, pero cuando se llega a la aprobación de las autoridades ambientales, ahí es donde está el problema. Porque hay muchos factores, un manual, en compensaciones sobre todo hay todo un manual, pero para que le valgan eso, en compensaciones el problema mayor es que casi no hay áreas que se puedan ser aceptadas para compensar. Aquí se necesita la participación y la aprobación de autoridades regionales. Lograr esos acuerdos entre autoridad nacional y autoridades regionales es tan difícil, y tenemos esa falta o esa cosa que mejorar en compensaciones. Y en el 1% que quieren participar las comunidades, en poder hacer trabajos para recuperar nuestro recurso hídrico, también hay mucho trámite que tiene que mejorarse, mucha burocracia, y no quiero extenderme. Pero lo que quiero decir es que estos cierres dependen muchísimo del trabajo de la parte privada, pero también de las autoridades ambientales, y eso que no me quiero referir a las autoridades del orden regional, que hay mucho trabajo por hacer, porque ahí todavía, no quiero generalizar, no se ha llegado a esa modernización, que es lo que permite, y digitalización, que es lo que permite tomar decisiones que cuiden el recurso. Eso en cuanto a lo ambiental. En cuanto a lo que decíamos de la ANH, que ha avanzado, estoy hablando más del sector hidrocarburos, que ahorita estoy en hidrocarburos, en la asignación de áreas creo que era importante esas rondas. Ese sector viene con un rezago de 5 años, estoy hablando de petróleo y gas, sin asignarse áreas, y tenemos una producción que nos debe preocupar, porque el año pasado, 2020, tuvimos 12% menos de la producción que se estimaba, y este año, con lo que hemos tenido, no estoy hablando solamente de los efectos no del COVID, sino de la situación del país, mayor parte por estos bloqueos que se dieron en la industria, tenemos lo que va de la producción, nos lleva a decir que vamos a tener un rezago importante y que no va a poder cumplir ese ingreso que da para la renta fiscal. Este es un sector que significa el 12% de los ingresos del Estado.
de la nación, y aparte de la nación, y aparte de esto, todo lo que se genera en territorio, se genera bienes y servicios, contratación de mano de obra. No lo digo solamente por poner la parte económica, pero sí era necesario que avanzara la ANH, porque teníamos un rezago de no designar áreas y sin explorar, que por ejemplo lo que se está haciendo hoy en exploración, tenemos un porcentaje muy bajo, corresponde a un tercio de lo que se hacía en décadas pasadas en exploración. Entonces, no lo digo solamente por la parte económica, sino por la seguridad también energética. Es todavía en esa ventana que tenemos en la transición, si Colombia no avanza en sus campañas exploratorias, va a tener, no quiero decir, pues, pero se puede ver una posición de estar importando de pronto gas que no lo queremos y no queremos ir para allá, pero lo que quiero decir es avanzar en eso, porque como país, para poder llegar a una transición energética nos toca avanzar en aprovechar los recursos que tenemos, y eso fue clave de la ANH. Quería también contar otra cosa que está en el índice, que ahí dice que hay que mejorar, sobre todo en el tema de la información que se da sobre los beneficiarios reales. Quiero ahí hacer como de pronto un comentario como más propositivo, y es sí, muchas veces se requiere reglamentación para volver las cosas de obligatorio cumplimiento y que se reporten los beneficiarios reales. Creo que eso ayudaría, pero es que esta industria lo ha venido haciendo, lo puede hacer y lo ha venido haciendo sin necesidad de esas normas que lo exijan. Primero quiero referirme a AITI, que AITI definitivamente es una herramienta, una iniciativa internacional que ha permitido esa relación tripartita entre empresas, gobiernos locales y nacionales e internacional para poder mostrar lo que hace la industria. Ahora va a haber una segunda temporada y las operadoras están montadas en esta iniciativa y es bajarlo a lo regional. Ya se va a permitir en AITI, por ejemplo, empezar a reportar los recursos de inversión social y todo lo que tiene que ver con lo que les decía en materia ambiental, compensaciones del 1%. Esa es, como digo yo, la segunda temporada de AITI, que ahí estamos sumados esta industria, pero obviamente las empresas que están en esta iniciativa. Pero es una muestra de cómo una ley a veces no se necesita, sino la voluntad de las industrias. Y para no ser la desordenada de este grupo, quería complementar en otra cosa que vi importante, y es las recomendaciones que se hacen, y sobre todo seguir trabajando sobre todo en las autoridades ambientales, de dar información ambiental. También lo cojo incluso para las que administran el recurso minero, pero lo otro tenía que ver mucho con lo que decía de Ecopetrol, por ejemplo, el tema de transición, de venir demostrando con actos que están apuntados a la transición energética. Creo que eso ya se está haciendo. Creo que Ecopetrol, incluso, uno de los que está siendo abanderados en toda una política y una de transición energética, creó una gerencia de descarbonización. Y en esta industria, lo que estamos trabajando ahora, lo digo desde la ACP, es vernos como una industria de proporcionar soluciones energéticas, que sean como considerar que somos claves en esta transición, pero que tenemos que estar en la agenda internacional de transición energética, de cambio climático, y nuestros actos como industria tienen que ir demostrando a eso. Creo que ese índice nos deja ver claramente que hay que mostrar lo que estamos haciendo y tener más acciones que nos permitan ver como una industria que está en esa agenda y que es clave para la transición energética. Con eso quiero cerrar y también decir que sin información, creo que nos hemos dado cuenta que sin suministrar información no nos ha servido en el pasado. Yo lo digo desde mis dos roles. Creo que esta industria debería generar mayor información, porque es la única forma de poder tener ese relacionamiento efectivo con los diferentes grupos de interés. Creo que tener una información guardada no nos ha servido, y creo que en eso estamos trabajando, de cómo esta información verdaderamente ayuda a un buen relacionamiento. Muchísimas gracias, Silvana. Bueno, entonces le damos la palabra ahora a Fabio para ir concluyendo con estos primeros comentarios. Y aprovecho, Fabio, y acá te planteo una de las preguntas, si tenés ganas de responderla. Yo me imagino que irá probablemente por el mismo lado de tu intervención, y si no, la podemos dejar para conversarla después entre todos. Pero acá Marta pregunta, ¿cuáles serían los temas a priorizar a la luz de estos resultados en el diseño de una política de transparencia del sector extractivo colombiano? Entonces, prioridades para una política de transparencia.
si tenés el tiempo en el marco de tus comentarios para por lo menos compartir algunas ideas, algunos primeros reacciones a esta pregunta, buenísimo. Si no, después seguimos elaborándola entre todos. Gracias. Habilita el micrófono. Gracias, Fabio. Disculpen, gracias. Sí, gracias, Margarita, gracias a Fernando por la presentación y gracias a Juan David y a Silvana por sus comentarios. Yo voy a hacer, no sé si para bien o para mal, comentarios distintos. Me voy a referir a otros temas, pero con el ánimo de aportar un poquito a la conversación posterior. En primer lugar, yo quizá lo más parecido a lo que han dicho Silvana y Juan David es resaltar, digamos, no solamente la importancia del índice, que es una herramienta muy valiosa incluso para el diseño de política, pero no solamente para el diseño de política, sino, digamos, en términos de los resultados que nos muestra esta versión del índice de 2021, que me parecen importantes, particularmente en dos sentidos. En primer lugar, el cierre de la brecha entre hidrocarburos y minería. Yo creo que ese es un punto, digamos, para resaltar. Los puntajes son prácticamente similares en los tres componentes de ambos sectores. Y eso me parece clave porque es que hace 10 años uno decía que el sector de hidrocarburos era el más organizado, el que tenía mejor normativa, mejores instituciones, mientras que la minería, a pesar de que fuera desarrollada por la gran industria y otras categorías, estos tipos de unidades productivas, la minería estaba en una especie de limbo jurídico, de limbo institucional, y tenía muchos déficits. Había una cierta informalidad institucional, lo cual aparentemente es contradictorio, pero la había en el manejo de la minería. Y creo que lo que muestra el índice es que poco a poco se ha ido cerrando esta brecha entre hidrocarburos y minería, lo cual me parece muy importante, porque creo que es una brecha que se ha cerrado en términos positivos, es decir, no es que hidrocarburos haya bajado su nivel de institucionalidad y de diseño de políticas y de manejo normativo, sino que la minería realmente se ha ido, digamos, ganando terreno para alcanzar, digamos, los niveles de institucionalidad del sector de hidrocarburos. Y el otro punto que me parece sumamente importante y que yo recuerdo también ha sido parte de los comentarios críticos que se hicieron al índice, es que el índice era muy formal, es decir, que el índice se quedaba mirando solamente las normas y las formalidades, pero no miraba realmente en concreto implementación. Y yo creo que este indicador de brecha entre normas e implementación es muy importante. Y me parece que es un avance afortunado no solamente del índice, sino también en los resultados para Colombia, digamos, importante que haya una brecha cada vez menor entre las normas de un lado y las políticas de otro, y la implementación, digamos, de ese marco normativo, sobre todo por una razón, porque la reducción de estas dos brechas, tanto entre hidrocarburos y minería, como la reducción de brecha entre normas e implementación, pues ayuda a legitimar la gestión del sector, de un sector que sabemos pues que tiene una reputación baja en ciertas regiones del país, ¿no es cierto? Y que ha luchado, porque hay que decirlo, desde las entidades gubernamentales por mejorar esa reputación. Entonces yo quiero destacar ese resultado, digamos, de cierre de brechas como primera idea. Ahora bien, el índice a mí me suscita miles de temas para conversar, que ya no se refieren, digamos, a los resultados específicos de indicador a indicador, sino temas que a mí me plantea, digamos, el índice y los comentarios mismos que Fernando nos ha planteado junto con las recomendaciones. Quiero referirme a dos, quería referirme a tres, pero no voy a tener tiempo. Quiero referirme a dos que a mi juicio son claves y que resultan de la mirada de los resultados. El primero es un tema sobre nación-territorio, que es un tema crucial hoy día en el caso colombiano, y el segundo un tema de transparencia, y en eso Margarita pues dio en el clavo. Efectivamente iba a referirme a transparencia, voy a tratar, no sé si sea capaz de responder la pregunta, pero de todas maneras voy a hacer una referencia al tema. Al final voy a sugerir algunas cuestiones de orden más conceptual y metodológico para el mejoramiento del índice. En el índice, en el documento que nos enviaron del índice, que es digamos, un análisis breve, sintético de los resultados, se dice, cito textualmente, aún es necesario mejorar
en el otorgamiento de títulos y el cumplimiento de la normativa para mitigar los impactos locales. A mí este tema del territorio, de los impactos locales en todo sentido, en el sentido de contenido local, en el sentido de impactos sociales y ambientales, en el sentido de gobernanza local, en el sentido del rol de los actores locales, en un contexto de modelo jerárquico de toma de decisiones concentrado fundamentalmente en manos del gobierno nacional, me parece que esta insinuación que hace el índice nos plantea el tema de las relaciones nación-territorio. Insisto, el tema es muy importante justamente porque nosotros hemos vivido en este sector un esquema de toma de decisiones absolutamente vertical y jerárquico, en donde quien toma las decisiones son las entidades del gobierno nacional y las autoridades locales y la ciudadanía pues prácticamente tienen un rol muy marginal. Y esa fue la razón por la cual, entre otras, la Corte Constitucional se ha venido pronunciando a través de jurisprudencia, particularmente en 5 años, entre el 2013 y el 2018, insistiendo en 2 aspectos, a mi juicio, muy importantes. El primero, que era importantísimo, la aplicación de los principios de coordinación y concurrencia para digamos, como criterios para establecer una relación mucho más armónica entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales para la titulación y para el desarrollo de aquellas actividades orientadas a paliar o a compensar los impactos negativos sociales y ambientales de la entrega de títulos y de la ejecución de los proyectos extractivos. Ese fue un primer tema importantísimo. Y el segundo tema es el tema de participación ciudadana. La Corte Constitucional lo que ha dicho es que en esa decisión, en esa búsqueda de armonía intraestatal, la ciudadanía tiene un lugar y que por lo tanto, dice la Corte Constitucional, era necesario que en un proyecto de ley que debe ser tramitado ante el Congreso se incluyera un mecanismo permanente de participación ciudadana para que la ciudadanía pudiera tener voz y alguna capacidad de influencia en los acuerdos finales entre las autoridades nacionales y las territoriales. El gobierno presentó un proyecto de ley de coordinación y concurrencia que a mi juicio no responde a las exigencias de la Corte Constitucional. El gobierno estuvo trabajando a través del Ministerio de Minas ese proyecto de ley. Yo conocí algunos avances de ese proyecto de ley, pero me parece que por lo menos el resultado que fue radicado en el Congreso no responde realmente a ese espíritu de armonía, de construcción de acuerdos y de concertación entre el gobierno nacional y territorial y de participación ciudadana en ese proceso. Pero además, el proyecto, bueno o malo, no ha tenido trámite en el Congreso. Hace unos días apareció un artículo de Portafolio que señalaba claramente que ese proyecto de ley estaba totalmente huérfano y que muy probablemente, y esto es lo que quiero destacar, durante este gobierno, es decir, hasta el próximo 7 de agosto, no será tramitado en el Congreso. Total, tanto el gobierno, que no ha mostrado ningún interés en empujar el proyecto, como el propio Congreso, pues están de alguna manera contradiciendo y desacatando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y eso me parece grave. Y yo quiero destacar eso porque, digamos, no es que el índice mida eso o no, si se hace la ley o si no se hace, sino que este planteamiento sobre la importancia que tienen los territorios en la gobernanza del sector extractivo en Colombia, en el manejo de los recursos naturales, pues lógicamente necesariamente involucra pues los mandatos de la Corte Constitucional y la necesidad de avanzar, y yo creo que esa es una tarea inaplazable, la de avanzar no solamente en ese proyecto de ley de concurrencia y coordinación, sino en tratar de llegar a unas relaciones mucho más armónicas entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, sin creer que los gobiernos territoriales son discapacitados. Allí hay saberes, allí hay experiencias, allí hay conocimiento del territorio y ellos pueden hacer un aporte muy importante a esa armonización de las relaciones y por supuesto en términos de participación ciudadana. El otro tema es el de transparencia. Que digamos en la alusión que hace Fernando, pues hay varios aspectos que justamente aluden al tema de transparencia sobre temas muy importantes de carácter ambiental, de las ventas de Ecopetrol, del manejo del Fondo de Ahorro y Estabilización, el tema de beneficiarios reales, que es un tema que debería estar según los mandatos del Consejo Internacional de Haití en el 2020. En fin, y varios de esos temas, digamos, aluden al tema de transparencia sin duda alguna, pero sobre todo a la iniciativa de Haití, y quisiera decir algunas cosas sobre esta iniciativa que además la mencionó Silvana.
Yo, no solamente yo, sino en la mesa de la sociedad civil a la que yo pertenezco, para la transparencia de las industrias extractivas, existe la percepción de que la iniciativa EITI perdió jerarquía en las preocupaciones del gobierno nacional. Y hay varios indicadores de eso, pero uno, el más importante, es que ya la iniciativa no está en cabeza del viceministerio, sino que está en cabeza de una dirección, si no me equivoco, la de regalías. Eso ya es, digamos, una reducción de la jerarquía y de la importancia y de la prioridad. Pero es que, en segundo lugar, yo creo que el EITI ha entrado en un momento, en una situación de rutinización. Se producen los informes nacionales, etcétera, etcétera, pero no pasa nada con el EITI. Y no hay como el afán de trascender las fronteras que hasta el momento ha logrado, sino que más bien hay lo que siempre fue, y lo digo con conocimiento de causa porque fui miembro del Comité Tripartito Nacional, lo que siempre fue, digamos, el criterio que manejó el gobierno y los empresarios, los gremios empresariales que están allí, que fue un criterio de EITI de mínimos. Es decir, de tratar de cumplir lo menos posible, lo mínimo posible del estándar, pero nunca ir más allá. Nosotros desde sociedad civil hicimos, desde el año 2014, hicimos 2 propuestas, que fue el EITI subnacional, y la propuesta de incorporar los temas ambientales en la iniciativa de transparencia. Eso fue como mostrarles el diablo a los empresarios y al gobierno, quienes de entrada dijeron un no rotundo, particularmente al tema ambiental. Para fortuna de nosotros, digo yo, de las organizaciones que propusimos eso, el Consejo Internacional de EITI incorporó esos elementos en el nuevo estándar. O sea que no estábamos tan despistados cuando lo propusimos. Pero lo que sí me parece muy importante es que el EITI está enredado. El EITI ha dicho desde hace 1 año y medio, la coordinación, la Secretaría Técnica en el Ministerio, que están trabajando en el EITI subnacional. Hasta el momento 0 pollitos, 0 resultados, a pesar de una buena cantidad de iniciativas, por ejemplo, la Mesa de la Sociedad Civil, Foro, entidad en la que yo trabajo, presentó propuestas, y recientemente el GEDIAN Territorial de Antioquia hizo una propuesta muy seria, muy consistente para poner en marcha un EITI subnacional en Antioquia. Entonces yo creo que se ha enredado en temas y eso le ha quitado capacidad. Y además el EITI tiene un problema complicado, y es que no tiene ninguna capacidad de incidencia en el diseño de política pública para el sector. El EITI va por un lado y la política pública por el otro. Una de las cosas en las que insistimos entre el 2014 y el 2017, cuando yo estuve en el Comité Tripartito Nacional, fue precisamente que el EITI fuera un instrumento para el diseño de política. Es decir, no era simplemente un instrumento de transparencia para mostrar pagos o para mostrar contratos, era un instrumento para que a partir de esos elementos de transparencia pudiera haber en el país mejor diseño de política pública. Y hay un divorcio, evidentemente, en ese sector. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de política, transparencia, sin duda, si el mecanismo más importante de transparencia es la iniciativa de EITI, pues hay que fortalecerla. Es lo primero que yo haría. En segundo lugar, yo creo que debe haber, en el marco de una política nacional de transparencia, una incorporación de principios, de estrategias y de líneas de acción de todas las entidades que tienen que ver con el sector para poner en marcha esa política de transparencia, tomando en cuenta estos elementos que el índice señala que son muy importantes, que son, digamos, puntos específicos sobre los cuales además la ciudadanía tiene el ojo puesto. De tal manera que yo creo que en términos de una política de transparencia la necesitamos para el sector, como también necesitamos una política de participación ciudadana en el sector que no existe, porque allí es donde están, digamos, afincados la mayor parte de los grandes problemas que enfrenta la gestión del sector y la gobernanza del sector. Y por último, algunos tips metodológicos que yo creo que no sobra señalar. Yo creo que el tema y esto se lo hemos dicho a Fernando y lo hemos discutido también en algunas conversaciones informales, yo creo que el tema de condiciones de gobernabilidad también hay que medirlo de la misma manera que los 2 componentes anteriores, es decir, no acudir a fuentes terceras, a terceros como fuentes de información, sino tratar de construir unos indicadores e incluso la oportunidad también para mirar por dentro si esos indicadores son los que son. A mí, por ejemplo, y esta es mi segunda recomendación metodológica, me hace mucha falta, digamos, todo el tema de participación ciudadana en el índice. No está tan explícito, significativo.
cruciales de la gestión del sector y del manejo de los recursos naturales. De tal manera que yo diría que hay que darle mayor jerarquía a ese tema dentro del índice, ojalá en el marco de una medición, digamos, que ojalá sea más directa, digamos, más de información que acopia NRGI y no utilizando fuentes secundarias. Y por último, estoy de acuerdo con Juan David en el sentido de que también me hace falta un poquito la lectura de lo ambiental en el índice, que hoy día es uno de los temas cruciales en la discusión de recursos naturales, por la crisis ambiental a nivel mundial, por los temas de cambio climático, por los temas de transición energética, por los temas de pasivos ambientales que deja la actividad de explotación de los recursos naturales y por, incluso si ustedes quieren, por toda la conflictividad que se ha generado en torno a los temas socioambientales. De tal manera que me parecería muy importante que el índice, que obviamente está abierto a avanzar, a mejorar en el futuro, pueda incorporar esas nuevas variables, porque nos parece que se lo pondrían al índice a tono con las grandes discusiones que hay en este momento a nivel nacional y a nivel internacional sobre el funcionamiento de los recursos naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio, Silvana, Juan David. Creo que de alguna manera con las intervenciones de ustedes tres se han respondido varias de las preguntas o de los comentarios y reflexiones que fueron surgiendo del público, de todos aquellos que nos acompañan hoy. También hemos estado respondiendo a algunas de estas preguntas en el botón de preguntas y respuestas, así que si alguno de ustedes no ha chequeado ahí, pueden ver y van a encontrar bastante información. Tenemos 10 minutos antes de terminar el evento, entonces quisiera darle de alguna manera la palabra a Fernando nuevamente y por ahí hacer una ronda cortita con los otros panelistas para ir cerrando. Como digo, muchas de las preguntas ya se fueron abordando y ya se fueron respondiendo, pero asumo, Fernando, que tienes algunas reflexiones para compartir alrededor de las preguntas y de las intervenciones, entonces te doy la palabra. Sí, voy a tratar de sintetizar. Son varios temas. La discusión es muy prolífica, ¿no? Primero quisiera, ya lo han dicho los que me han antecedido, Fabio y todo, la construcción institucional que se ha producido en Colombia ha sido notable, especialmente más en minería porque estaba rezagada, ¿no? La gente que, como nosotros que tenemos la oportunidad de mirar gobernanza en los países, por ejemplo, de la región andina, hemos visto los progresos que se han dado en corto tiempo, ¿no? La Agencia Nacional de Minería, la Autoridad de Licencias Ambientales, además, no solamente como instituciones, sino los procedimientos y los sistemas que se han ido incorporando, ¿no? Incluyo al sistema de regalías en eso. Y esto, los resultados del índice, que son resultados que van a verificar la normativa, van a verificar el cumplimiento, no hacen entrevistas, no es un índice de percepción, lo reflejan de esa manera. Y lo que señalaba, ¿no? En la página web donde están los resultados del índice, ustedes pueden descargar un archivo Excel con las alrededor de 200 preguntas, la ponderación que ha tenido la respuesta y el puntaje que ha obtenido, además de las justificaciones, ¿no? Dicho eso, es claro que Colombia ha avanzado tanto en petróleo y gas y minería en la asignación de títulos. La asignación de títulos mineros, que tenía un rezago tremendo desde el 2012, la Agencia Nacional de Minería ha avanzado en resolver el rezago en la otorgación de títulos, pero ha implementado este nuevo sistema de ANAMinería que es un avance significativo para el procesamiento de la información. Lo mismo ha ocurrido en petróleo con la definición de los términos de referencia para las rondas de asignación, las rondas permanentes de asignación. Ambos son procesos que tienen una reglamentación clara, tienen principios de transparencia y divulgan información. Por eso es que ponderamos. Nosotros no evaluamos la calidad de las reformas, ¿no? Por eso que la reforma de regalías del 2012 y la del 2020
como lo dijo Juan David, que se implementa recién desde el 1 de 2021, no podemos opinar porque no está todavía, bueno, empezó a aplicarse, pero la revisión que hicimos se ha concentrado en las últimas 2 gestiones completas, ¿no? 2019 y 2020. Por ejemplo, la reforma que ha hecho la Agencia Nacional de Minería con no la reforma, la implementación de las subastas, los procesos competitivos para asignación de áreas mineras en áreas estratégicas, también nos parece notable porque muestra principios de buena gobernanza y de transparencia superiores que una asignación directa de títulos, ¿no? Pero esa nueva modalidad de acceder a los títulos mineros recién está implementándose el 2021, ¿no? Sin duda lo que queda por resolver todavía son la gestión de los impactos locales y de la licencia ambiental. Y ahí hay temas que reconocemos que el índice no llega, ¿no? Entender, por ejemplo, la alta conflictividad que existe en algunos, en temas mineros, por ejemplo, el índice no evalúa, no tiene los instrumentos para buscar o explicar las razones por qué se presentan estos conflictos, ¿no? En mi opinión, lo que vemos es que todavía hay déficits de información y eso es transparencia. Pero además hay déficits de participación. La calidad de la participación en los momentos en que la gente tiene que opinar, por ejemplo, sobre los estudios de impacto ambiental o sobre la autorización previa, ¿no? Y ese es un tema mucho más difícil de discutir y que va a implicar seguramente como lo que proponía Fabio, ¿no? Avanzar también en las normas, en la legislación de participación ciudadana en las industrias extractivas. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y de alguna manera has tocado varias de las preguntas y comentarios que habían quedado pendientes, con incluso cuestiones de metodología que creo que es importante destacar. Además, puede que haya ido gente que se haya ido sumando de a poquito a esta discusión, entonces es importante y recomendamos que vayan a mirar los resultados que hemos compartido acá en el chat, para tener mayor claridad sobre cuál es la metodología que hay detrás de la construcción de este índice, que como decía Fernando, cubre 2019 y 2020. Tenemos 5 minutos, quisiera darles un par de minutos a cada uno de nuestros panelistas para entonces así cerrar con sus comentarios o reflexiones esta presentación. Podemos empezar por Juan David, de la misma manera que lo hicimos. Bien, gracias Juan David. Bueno, no, muchas gracias, Margarita. La verdad es que sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque además en algunos aspectos los panelistas no nos hemos puesto de acuerdo, y eso pues obviamente no es el objetivo, pero lo más interesante es ver diferentes visiones y diferentes ángulos. Hay varias preguntas que yo contesté en el chat y tal vez quisiera mencionar una muy puntual y que tiene que ver con el rol de las autoridades ambientales en Colombia. Y digamos, lograr que las autoridades ambientales sean más capaces de implementar la legislación ambiental que existe. No solo es un problema, por así decirlo, de gestión pública, un problema simplemente de contratar más personas, de tener más recursos, de que los planes de acción sean mejores. Bueno, eso es, claro, eso es parte de la historia, pero por lo menos a nivel regional también hay un componente muy fuerte político, porque desafortunadamente existe evidencia que muchas de las corporaciones autónomas regionales desafortunadamente han caído en manos de personas que quieren usarlas simple y llanamente como una manera de, por decirlo muy coloquialmente, pagar favores políticos, ¿verdad? Y el problema que tiene eso es que, pues, si el criterio, digamos, de selección, y no quiero decir cuál es, no quiero en este momento señalar
pero desafortunadamente en diferentes regiones aparece, por así decirlo, esa captura de las entidades por políticos pues que buscan colocar sus fichas, pues hace absolutamente inviable que muchas de estas tareas que debe hacer la corporación autónoma, pues efectivamente se hagan. Esa es una parte de la historia. Pero la otra parte de la historia es que en Colombia, desafortunadamente, todavía tenemos muchos grupos armados que operan en diferentes áreas del territorio nacional, y las autoridades ambientales difícilmente van a poder lograr implementar la política y la legislación ambiental en contextos en donde el Estado no tiene control del territorio. Simple y llanamente muy peligroso para el funcionario ir hasta el lugar y verificar el cumplimiento material de la ley. Entonces, el reto de fortalecer la implementación de la legislación ambiental en Colombia es muy grueso. No es un tema simplemente de gestión pública, por supuesto que siempre se podrá mejorar ese componente, pero hay un tema muy grueso de la economía política, de esa interacción que hay entre política local y cómo se usa desafortunadamente organizaciones del nivel subnacional para tener mejores posibilidades en el juego electoral. Y por otra parte, la desafortunada continuación de muchas organizaciones al margen de la ley, algunas también involucradas con actividades ilegales relacionadas con el sector minero, o por lo menos que hace una extracción ilegal de los recursos, y pues que hace absolutamente difícil que podamos tener una autoridad que efectivamente pueda hacer cumplir la legislación ambiental. Ese es, y por supuesto el índice además indirectamente lo refleja, ¿sí? El peor indicador que aparece en el índice, pues tiene que ver precisamente con esas condiciones de seguridad que Colombia en este momento desafortunadamente carece. Muchísimas gracias, Juan David. Estamos ya entonces sobre la hora, así que bueno, te doy unos minutos, Silvana. Me gustaría entonces que reflexiones un poquito para ir cerrando. Cerrando y tocando temas que vi en el chat. Bueno, si bien lo han dicho que este índice no midió lo del impacto del sistema general de regalías, creo que es como para dejarlo como tema, va a ser muy clave medir ese impacto. ¿Por qué? Porque a esto le apostó gobierno y sector industria, teniendo en cuenta por la caída de precios que hubo 2015, 2017, 2020 y la llegada de menos recursos a los municipios productores, pensamos que, y se consideró que era causa de conflictividad. Entonces, ese sistema está esperando bajar esa conflictividad en torno al sector, pero esto no depende solamente del cambio legislativo, porque ahora va a tener más recursos los departamentos y hay que ver la capacidad que tengan de gestionar esos recursos adicionales y cómo verdaderamente impactan las necesidades, porque nos dimos cuenta que cuando se tenían esos precios bajos y esto, se vio que quedaron muchas necesidades insatisfechas de las comunidades. Yo pienso que el reto más grande va a ser, uno, aumentar esa capacidad para poder de las entidades gubernamentales, departamentales, locales, para cuestionar estos recursos adicionales, y el monitoreo y control de la ciudadanía. Y Fabio mencionaba un tema importante que es en este sector, y con eso también quiero cerrar, es la participación. Participación no solamente es una ley para el sector, porque hay muchos mecanismos de participación regados en nuestro ordenamiento. De hecho, en esta nueva reglamentación del Sistema General de Regalías hay una mesa de participación donde están todos los sectores representados de la sociedad que tienen una voz para poder hacer que esos recursos se inviertan en lo que tienen que invertirse. Entonces, yo creo que esos espacios de participación no esperemos como la ley ideal y aprovechar esos espacios para que se haga sentir la ciudadanía. Creo que eso va a ser el gran reto, ver si esos recursos adicionales van a ayudar a mejorar ese entorno, que cada día es más difícil tener un buen entorno para las operaciones. Nos dimos cuenta ahora con lo que está pasando en nuestro país, todo eso que hubo, esas manifestaciones, donde hay muchos requerimientos y donde a veces la industria es la única que en algunos departamentos que hace una presencia fuerte, porque hay debilidades de gobiernos locales también y de la llegada del gobierno nacional. Y eso es un buen momento que tenemos que aprovechar para saber cómo ese reinicio con ese diálogo y ese relacionamiento. Y para eso sabemos que es claro satisfacer las necesidades. Entonces yo creo que las empresas enfocar sus programas de inversión social con impacto, pero también que esas regalías lleguen donde tienen que llegar.
Muchísimas gracias. Gracias, Silvana. Pasamos entonces a Fabio para ya terminar este evento. Gracias, Fabio. Un par de observaciones rápidas. Yo decía al comienzo que me parecía que es importante y relevante el hecho de que el índice muestre un avance institucional en gobernanza, y eso hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Ahora, y que hemos logrado, digamos, un puntaje de 75-76, pero no hay que olvidar que esa es la categoría baja, ese es el límite bajo de la categoría de buena gobernanza. Quedan 25 puntos. Y esos 25 puntos, pues hay que trabajarlos fuertemente. Esa es una primera observación que yo quería hacer. Hay una pregunta sobre si gobernanza no implica conflictividad y participación, por supuesto. Por eso hice referencia a esos temas y me parece que el índice debería ser mucho más vigoroso y robusto en el manejo de esos temas. Otra cuestión que uno a veces no, pues obviamente la legislación es única, las instituciones son únicas, pero en el caso particular de la minería es terriblemente diversa. ¿Cómo el índice podría captar ese otro mundo de la pequeña minería y de la minería ancestral, de la minería informal? Que a mí me parece que también, digamos, hace parte, y en el caso del oro con mayor razón, que hace parte de la vida misma del sector. En términos de generación de empleo, en términos de organización del territorio, también con impactos sociales y ambientales ya conocidos. Entonces me parece que ese sería un punto también sobre el cual habría que reflexionar. Bueno, y habría otros puntos. Este tema de si gobernanza incluye o no participación y conflictividad, pues plantea también algunos temas conceptuales, pero no es el caso traerlos aquí, sobre gobernanza y gobernabilidad, por ejemplo, que en el índice se trabajan un poco como sinónimos o de una manera un poco laxa, y que yo creo que tienen, digamos, referentes conceptuales muy precisos que habría que trabajar. Pero bueno, son ocurrencias así de última hora que ojalá puedan ayudar a que el índice mejore en su calidad, en su contenido y en sus impactos. Muchísimas gracias, Fabio. Vamos entonces a cerrar este evento. Creo que primero, bueno, esta discusión fue muy exitosa. Nos damos cuenta que, bueno, hubo comentarios desde lo metodológico, desde cuestiones conceptuales, hasta discusiones, creo yo, profundas sobre política pública, relacionadas con el medio ambiente, relacionadas con el uso de regalías, relacionadas con diferentes cuestiones que son relevantes para el país y, por supuesto, para el sector. Entonces, en nombre de NRGI, les quiero agradecer a todos los panelistas y también a todos los que estuvieron del otro lado, haciendo estas preguntas, comentarios, reaccionando y generando esta discusión para un tema tan relevante para el desarrollo de Colombia. Y finalmente quiero tomar las palabras de Fabio, quien recién dijo que faltaban todavía 25 puntos, y creo que sin ánimo de ser negativos, ese es el mensaje, ¿no? Se avanzó de 2017 a 2021, esa es una gran noticia, no vamos a desmerecerla, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y eso es lo que pretendemos desde NRGI con esta información, con estos datos, con evidencia que sirva para tomar decisiones e incluso para influir desde diferentes lugares en el quehacer público, en la toma de decisiones de política en el país. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente y que tengan una buena tarde. Gracias.